Presenta FEMI, los médicos del interior celebrando su 50 aniversario. Estamos otra vez en la mesa de este jueves. Estamos con Fernando Butazzoni, Antonio Mercader, Miguel Fernández Galeano y Rodolfo Saldain. FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y la Asociación de Funcionarios convocaron para hoy a un paro en los liceos públicos de todo el país en rechazo por la agresión verbal de un alumno a una docente del Liceo 49 en Punta Rieles. El secretario general del sindicato, José Olivera, destacó que el alumno de 16 años tenía el antecedente de un hecho similar ocurrido en el Liceo 25. Lo primero que hay que decir es que hay una clara omisión del Consejo de Educación Secundaria, porque ante el primer hecho de violencia que involucraba a este estudiante, el Consejo se comprometió a hacer un seguimiento con equipos técnicos, tanto con el estudiante como con su familia, pero lamentablemente nada de esto ocurrió y la medida que adoptó el Consejo fue de trasladar al estudiante a otro centro educativo sin brindar el apoyo con equipos técnicos que el estudiante, su familia requería, pero también el propio cuerpo docente requería. ¿Quién va? Y me gustaría empezarlo. Yo escuché a la directora, para empezar... Primeriamente. No, digo, me parece... No, está muy bien, está muy bien. Hay que ser más rápido, Fernando. No, le cedo. No, por favor. Bueno, yo escuché a la directora de secundaria decir que el liceal que insultó tenía 14 años, no importa, tiene 14 o 16, pero digo, imaginemos qué insulto le puede haber dicho que justifique que 234.000 liceales se queden hoy sin clase en todo el país. Estamos todos locos. Digo, porque acá no hubo una agresión física, no pasó, pasó algo que puede ser común, que un chico de 14, 15, 16 años puede de mañana temprano, porque algo le pasó, darle un insulto. Imaginemos el más grave insulto, el peor insulto, de ninguna manera no justificaría ni siquiera una medida en el propio liceo donde ocurrieron esas cosas, que queden todos los liceos del país sin clase, que se los exhorte yo sé que en algunos lugares hay clase, que algunos docentes van, FENAPES no tiene a todos continentados, no son todos, pero me parece que es un disparate. Es como que acá en la tertulia, entonces, quizás el público no lo sepa tanto, pero todos sabemos que aquí, después de la tertulia, recibimos los mensajes de los oyentes, y yo personalmente recibo muchas veces mensajes otra que insultantes, seguramente con adjetivos más fuertes que los que ha recibido esta profesora. Entonces, es como que dije, bueno, esta tertulia entra en huelga porque fue insultado uno de los tertulianos. No, señor, eso es muy común. Digo, somos latinos, somos de mal genio, y los chicos son de mal genio. Los chicos a esa edad, adolescentes, están en la pubertad, están llenos de problemas. Que la sangre claro, hierve. La sangre hierve, la testosterona, todo eso. Que le digan algo a una maestra puede justificar alguna medida, sí, disciplinaria, puede llegar incluso... En relación al chico. Claro, puede justificar incluso que la clase que iba a dar esa docente se suspenda, lo comprendo, pero que se cierren, que los liceos no den clase en el día de hoy, que haya 230.000 chicos sin clase hoy, es un disparate. ¿Cómo este señor Olivera que acaba de hablar se atreve a justificarlo en público? Debería estar muerto de vergüenza escondido abajo de la cama. No, por Dios. pero eso es lo último Muerto que quiere de vergüenza. Olivera. Olivera tiene cámara, micrófono, por favor. Pero con esto no va a llegar lejos. Yo Olivera, creo que si busca una banca de diputado, como algunos de sus colegas, está liquidado. Yo creo que acá hay un por problema, esta vía no la consigue. Yo creo que acá hay un problema central de la sociedad uruguaya, no solamente de algunos sindicatos o dirigentes sindicales, sino que hay un problema central de la sociedad uruguaya que tiene que ver con el carácter, sagrado de las clases. Es decir, un aula, un día de clase, concurrir a la escuela o al liceo, es algo de una importancia absolutamente capital. Y se lo toma como algo casi anodino. Va, no va. El otro día estaba leyendo estadísticas de ausencias, de ausentismo en primaria, y realmente son alarmantes. El Consejo de Primaria está tomando medidas porque tiene localizados a quiénes son los alumnos, quiénes son los padres, dónde viven, pero me parece que acá hay un problema y que yo creo que toda la sociedad debería hacer un esfuerzo. Los medios de comunicación, por supuesto que las autoridades de la enseñanza y por supuesto que el PIT-CNT tendría que estar, yo diría que en primerísima fila, de respetar ese ámbito que es el ámbito superior, diría yo, de la organización social, que es el aula en el cual se imparten conocimientos y educación para la vida. Es absolutamente impensable que un chico de 5, 6, de 7 años, de cualquier clase de primaria,
un día decida no ir a la escuela y nadie sabe por qué no va a la escuela, nadie le pregunta a los padres por qué no fue a la escuela y simplemente se anota una falta en su libreta. Yo creo que acá hay un problema conceptual, hay un problema filosófico que tiene que ver con el carácter que se le otorga a la enseñanza. Y que no me digan que hay un problema económico o que hay un problema de condiciones, porque en algunas escuelas rurales, por ejemplo, en que las condiciones son realmente muy difíciles, se logran asistencias perfectas. Entonces acá hay otro problema que tiene que ver con un concepto que se maneja tanto a nivel de los docentes como a nivel de las propias familias, que es donde yo creo que está el núcleo duro del problema. Sí, yo quiero trasladar el tema del ámbito de lo familiar otra vez al ámbito de lo público y de lo político, ¿verdad? Yo creo que esta es una actitud, la del sindicato, representativa de la mentalidad que ha destrozado la educación pública uruguaya. Es decir, realmente es una actitud, digamos, incomprensible, pero absolutamente lógica cuando uno la mira en cuál es la política seguida por buena parte de los sindicatos de la enseñanza y de su dirección, es decir, durante décadas. Es decir, la calidad educativa en el Uruguay está privatizada. Eso es algo que ha logrado la izquierda en el Uruguay. Lamentablemente es algo que ha logrado la izquierda. Ha logrado transformar lo que era el principal elemento de ascenso social, es decir, en un elemento de diferenciación social y de discriminación social en perjuicio de los uruguayos más necesitados. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que eso no puede seguir así, eso hay que cambiarlo, tiene que haber un parate. De lo contrario, esta sociedad va a estar cada vez más segmentada y este tipo de medidas apoyan esa segmentación. Desde lo político, yo creo que el espectro político, y particularmente en estos 10 años el Frente Amplio, no ha tenido una forma de encarar esa situación para salir de ella. Es decir, realmente creo que todos en esta mesa y fuera de esta mesa habremos de valorar que esto es prácticamente insostenible como situación. Sin embargo, hemos estado en un bloqueo que no hemos podido sacar a la educación pública de este deterioro creciente, más allá de que entraran nuevos docentes, más allá de una duplicación de la inversión, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que tener la capacidad de sacar este episodio, que no naturalmente es negativo, muy negativo, del efecto halo sobre todo lo que pasa en la educación. Ese efecto que inunda todo y que hace pasar por el agujerito de la cerradura de un hecho indeseable como esta decisión gremial, que uno la puede respetar como libertad sindical, pero que la puede y la debe cuestionar como la cuestiono, y analizar la educación todo a partir de este hecho. ¿No te pareció bien el enfoque de Rodolfo? No, me parece que lo que no se puede hacer es hacer una relación de causalidad entre este fenómeno, incluso sobre el comportamiento de los sindicatos y todo lo que pasa en la educación. Todo lo que pasa en la educación tiene una multifactorialidad y una complejidad que no creo que Rodolfo la niegue, pero que evidentemente no podemos hacer relaciones de causa-efecto porque eso lleva a análisis que son muy equivocados. Lo que yo quería destacar, no para buscar una buena en una mala, es que hace 4 días 900 gurises recibieron el certificado de Cambridge por aprendizaje de inglés. Y eso es también la realidad de secundaria. Eso es también avances que tienen que ver en construir otra lógica dentro del sistema educativo. Yo tengo la impresión de que, y está muy bien que Celsa Puente haya salido, a pesar de que el sindicato, la conducción del sindicato, porque en esto también hay que distinguir entre conducción, gremio y trabajadores y docentes. La cuestión es mucho a Celsa Puente. Ella salió a cuestionar en estas horas muy duramente esta decisión. Lo está haciendo con una enorme... Sí, lo ha hecho en otras ocasiones ya. Y lo ha hecho en otras ocasiones. Los métodos de los sindicatos de la enseñanza ya tienen diferencias y las expresa. Una mujer que tiene una trayectoria gremial que nadie se la puede negar y un respeto gremial que nadie le puede negar. Yo creo que aquí lo que está planteado es la utilización corporativa, voy a usar esa palabra que vuelve 2x3 y que no terminamos de desentrañar, de algunos intereses de hacerse con poder dentro de un área de acción como es el área de la educación a cualquier pretexto. El tema salarial está sacado de arriba de la mesa, hay que buscar otro tema. ¿Y qué tema es el tema? Un tema que tiene una enorme complejidad en la educación, que es el tema de la violencia.
la violencia de los padres con los docentes, de los docentes con los padres. Ya, estamos en una sociedad donde realmente quien tiene gurises en edad que van a la escuela, que están en la etapa educativa, sabe que hay un nivel de efervescencia y de tensión en la relación entre comunidad y equipo educativo y sociedad, que me parece que hay que de alguna manera analizar. Que se haya tomado una agresión verbal como una decisión de... No hay ni que comentarlo, es equivocado por definición. Claro, o sea, pero puede ocurrir a cada rato, porque por lo que cuentan los oyentes con los mensajes que estamos recibiendo, esto que le ocurrió a esta docente del Liceo 49... lamentablemente todos los días. Se da con frecuencia. Tengo acá varios En los mensajes. sanatorios pasa todo el tiempo la violencia hacia el personal de salud. Yo Tengo creo acá que varios mensajes. eso no quiere decir naturalizar la violencia, pero Con quiere los decir... municipales. Mi hija es docente, dice María. ¿Saben lo que soporta a diario? Y no dice nada. Después aparece, por ejemplo, este otro planteo. El tema de fondo es, en realidad, la situación del profesorado no preparado para contener las situaciones conflictivas que son la tónica en muchos lugares, dice Serrano. Bueno, yo creo que hay Claro, mucho pero- de esa cosa, pero lo que en ningún caso va a estar, por eso que hay una parte de la colocación de este tema en el debate que es compleja, a ver por dónde lo podemos tomar, si queremos, que es que la medida gremial no está justificada, y respetar la autonomía de los gremios, respetar la decisión de los gremios, la libertad sindical, no quiere decir que la sociedad, y de este espacio no se pueda decir, es una medida inconveniente, es una medida que además, en el caso de la violencia, con esto termino, en el caso de la violencia tiene el efecto reproductor de la violencia. Por supuesto. El efecto reproductor, el ciclo reproductor de la violencia es brutal. El comportamiento de los padres cuando hay una medida que pone por delante que hay violencia, en muchos casos, porque tenemos una sociedad fragmentada, es incrementar las situaciones de violencia. Pero- Y eso yo lo he hablado con algún dirigente sindical de la educación. Pero además hay una cosa Eso muy... es palpable. Hay una mecánica muy sencilla. La semana que viene hay un alumno que decide que no quiere tener clase al día siguiente, porque tiene un escrito, etcétera. Insulta, chao. Insulta al profesor y sabe que deja a toda la enseñanza media. todo el país sin enseñanza. Es Una lógica absolutamente diabólica. No, diabólica, pero muy... Recuerden la época de las amenazas de bomba. De las amenazas de bomba, que eran en realidad mecanismos muy sencillos para evitar Y determinados... para tener un día libre. para tener un día libre. Se hablaba acá de la corporación. Claro, es el gran problema de la educación uruguaya, digo, y explica en muy buena medida por qué esta mayor inversión de que se ha hablado, que el Frente ha hecho en la educación, Es condición necesaria, pero no suficiente. no ha prosperado. Es decir, cómo, a pesar de esta inversión, en los últimos 10 años hemos retrocedido en materia de educación según todas las evaluaciones existentes. Estamos peor en materia de educación que hace 10 años, a pesar de que se han duplicado o más los recursos para la enseñanza. ¿Cuál es uno de los grandes factores que obsta a cualquier cambio, cualquier renovación, cualquier mejora en la enseñanza? La corporación docente. ¿Qué es la corporación docente? Es un gremio. Es un gremio, o los gremios de docentes y gremios de funcionarios no docentes que están en la enseñanza. Se decía aquí con razón, no siempre ese gremio representa a todos, a veces son minorías enquistadas, pero lo cierto es que todo el sistema educativo público uruguayo pasa por las orcas caudinas de ese grupito. De un grupito que hace política, de un grupito que está alineado en general con sectores del Frente Amplio y lleva las discusiones internas de la izquierda a los temas de la enseñanza, y ese es el grupito que se niega a todo. Se niega desde hace muchos años. Recuerden cuando Tabaré Vázquez introdujo la famosa Saibalita, no lo pudo hacer por los sistemas legales, tuvo que dárselo al LATU y hacerlo tangencialmente porque los gremios no se la llevaban. No eran legales los Y como dijo el propio Mujica, en la mitad del periodo anterior, quise hacer cambios en la enseñanza. Cuando le reprocharon aquella frase de Mujica, dijo, los problemas de Uruguay se arreglan con educación, educación y educación, frase de Tony Blair, dicha 10 años antes. Esa misma frase cuando le reprocharon, dijeron, pero Mujica, en materia de educación estamos peor, dijo, y no me la llevan, dijo. La enseñanza desacata al gobierno. Hacen lo que quieren estos Yo le señores. preguntaría a Antonio qué propone. ¿Qué propone? Bueno, primero alinear a estas corporaciones de la educación. Un cambio de gobierno propone Antonio. Bueno, para empezar. No, pero ¿cómo lo haría? Para empezar, ¿Cómo lo haría ese- para empezar, cómo lo haría ese alineamiento? para empezar, no aceptaría un paro de toda la enseñanza por un insulto a un alumno. Muy bien, ¿y qué harías para no aceptarlo? Bueno, por de pronto el voto secreto. Para empezar, para tomar una medida de este Correcto, tipo, o sea, una reglamentación sindical. sí señor, para tomar una Correcto. medida para dejar sin clase a todo el Uruguay, exigiría el voto secreto. Una asamblea con voto secreto. pero eso es Y te reglamentación juego que pierden 10-1. 10-1 pierden. Sí, pero...
Pero tú sabes que la Constitución obliga a hacer esa reglamentación sindical. Obvio. Porque dice que el derecho de huelga es un será derecho reglamentado en la forma que lo reglamente la ley. Y acá hay bienes mayores y bienes menores. El bien mayor de la educación realmente está muy por arriba del derecho de un grupo muy pequeño, además de docentes, de hacer esto que estamos viendo hoy. Yo cuestiono esta medida, pero de ninguna manera comparto formas de reglamentación sindical. ¿El voto secreto para cerrar todos los Pero liceos? está en la Constitución, ¿eh? 2 minutos faltan para las 10. Los oyentes interpelan. Por ejemplo, Diego se refiere a lo que pasó al final del bloque anterior. Se le preguntó a Mercader qué haría él. ¿Voto secreto? Y el representante de izquierda, supongo que Luis Botazzoni, disintió. Querría saber cuáles serían sus medidas en ese caso. Bueno, no sé, digo, yo para empezar estoy en contra de las reglamentaciones sindicales a la usanza blanca o colorada, digamos, que se propusieron en reiteradas ocasiones. No, que nunca, sí, como no, se Quiero ver un proyecto de ley de No, pero no todos son proyectos de ley, son debates políticos. Es lo mismo que la Constitución. No se animaron y ahí parte del problema. Pero ¿Qué reglamentación blanca o colorada? Dejamos el tema para otra mesa. Sí, en es todo un caso, lindo tema una para la discusión. semana que viene. Es un Lo lindo propongo tema para la semana que viene. Bueno, está bien, pero lo que sí quiero decir es que yo creo que uno de los elementos claves es la educación sindical, el trabajo con los sindicatos, con los dirigentes de los sindicatos, y un vínculo de los sindicatos con la sociedad que, por cierto, tiene que ser distinto al que es hoy.